queremos mostrar de una manera sencilla, breve, al pueblo de Dios lo que son las dos corrientes principales en relación a lo que es el continuismo y lo que es el cesacionismo. Y vamos a conversar con el pastor Salvador Gómez Dixon, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, sobre lo que es el cesacionismo, que entiendo que es la postura que sostiene. Hablando un poco de eso, Salvador. En primer lugar, gracias por la oportunidad y es verdad que es un gozo poder estar compartiendo con ustedes, de manera que yo no veo a mi hermano José como un contrincante, sino que somos compañeros de milicia realmente. Obviamente el tiempo de un video como este no tiene la intención de manera exhaustiva agotar este tema. Yo creo que la intención que queremos cumplir en el tiempo que tenemos es ver cómo podemos tener convicciones bíblicas en ambas posturas, amarnos y trabajar juntos para la gloria de Dios en el Evangelio. Ciertamente, con este y con otros temas podemos tener posturas contrarias. En algunos casos las diferencias van a ser más profundas que en otros, van a ser diferencias ya de aspectos controversiales de relevancia, que pueden llevar incluso a una separación. La Biblia habla de que hay doctrinas que pueden hacernos separarnos de otras personas porque son falsas doctrinas. Gracias al Señor no estamos hablando de esto aquí, aunque en ambos campos puede haber manifestaciones o expresiones que pueden llevar a extremos estas posturas y provocar estos distanciamientos. No es de eso que estamos nosotros tratando. Y la actitud de las personas también. Iba a ese punto precisamente. A veces no es tanto un aspecto de las convicciones como de los personajes involucrados, el carácter que tengamos, la paciencia, tolerancia que manifestemos en la forma que tratamos nuestras diferencias. Bien dices tú en cuanto a la postura de nuestra congregación y mía personal del cesacionismo, y que planteamos básicamente que los dones que podemos dividir en dones ordinarios y extraordinarios, los dones extraordinarios que tengan que ver con profecías, sanaciones, dones de lenguas, son dones que cesaron en nuestra postura por el cumplimiento de sus propósitos, por los cuales Dios lo asignó a la iglesia primitiva por medio de su Espíritu Santo. Eso significa que nosotros creemos y sabemos que nuestros hermanos comparten la postura de que la Biblia es nuestra única regla y autoridad para nosotros llevar nuestra vida cristiana y llevar las normas de nuestras iglesias. Aunque podamos quizás llamar o usar una nomenclatura diferente para algunas expresiones o experiencias cristianas que nosotros tenemos, nosotros catalogamos algunas de esas experiencias dentro del ámbito de lo normal y no de los dones extraordinarios, que es lo que nuestros hermanos pues utilizan, en el aspecto de que nosotros podemos decir en un sentido, el Señor me está guiando a tal cosa o el Señor ha puesto en mi corazón, ese tipo de lenguaje que nosotros podemos utilizar para nuestros hermanos con la postura continuista es una manifestación de los dones del Espíritu, que nosotros históricamente llamamos pues a una iluminación, un obrar, un guiar, una inclinación del Espíritu Santo. Para referirse más o menos a un mismo evento. En la mayoría de los casos. Voy a claro porque sí hay otros casos que lo llevan a otros extremos. Exacto. Donde se creen a sí mismos profetas o apóstoles y hasta hablar con cierto nivel de autoridad. Exacto. Son papas del evangelicalismo, si podemos así decirlo. Y en eso todos estamos de acuerdo que no es lo correcto. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles son los puntos fuertes para sostener esta postura cesacionista? ¿Cuáles serían esos puntos? Yo creo que un punto central, ¿no? Es cuando el apóstol Pablo habla en una epístola como Efesios, capítulo 2, versículo 20, y se refiere al fundamento de los apóstoles y profetas. El punto de nosotros ver que Dios ha establecido un fundamento sólido en el cual la iglesia se edifica. Nosotros no estamos en dependencia de palabras de sabiduría humana, nosotros no estamos en dependencia para hacer lo que hacemos, ni guiar a los hombres a la salvación en base a suposiciones, sueños e inclinaciones personales. Nosotros creemos que lo que Dios habló a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y lo que Dios reveló a través de sus apóstoles en el Nuevo Pacto es el fundamento en el cual nosotros tenemos todo lo que nosotros debemos hacer. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos
como palabra infalible, nos las reveló en las palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento a través de sus siervos. En esto entra el aspecto controversial, ¿no?, de si hay una profecía en el Nuevo Testamento que es de naturaleza distinta a la profecía del Antiguo Testamento, y ahí obviamente nuestra postura es no. O sea, la profecía es profecía en el aspecto de que es infalible, de que es revelación de Dios. Nosotros creemos, por ejemplo, que las lenguas, el don de lenguas, era un don de revelación. Había un mensaje de revelación que entra al mismo nivel que de la revelación del Antiguo Testamento, de lo que los profetas hacían. No que no reconozcamos la presencia de don de profecía en el Nuevo Testamento, pero lo que estamos diciendo es, esa profecía era en verdad revelación de Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos escuchado así a grandes rasgos, volveremos contigo en un momento, pero José Mercado, Joselo cariñosamente como le decimos, ¿no? Eres continuista. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tú puedes enseñarnos a nosotros tu postura así de una manera breve como lo hizo el pastor Salvador? Bueno, primeramente gracias por estar aquí. No puedo estar más de acuerdo con Salvador en el aspecto de que aunque diferenciamos en esta doctrina, si no estuviese esta mesa me pararía y le diera un abrazo ahora mismo para mostrar la unidad que tenemos. Amén. Cuando terminemos. No, nos damos un abracito. Y lo otro que también, que en un aspecto, aunque necesitamos etiquetas, a veces las etiquetas también tenemos que tener cuidado porque en cierto aspecto yo soy cesacionista. Yo creo que el canon ya cejó y que no hay revelación mayor que este. Y en cierta forma todos somos continuistas porque si se enferma un familiar de nosotros, vamos a orar para que Dios en su misericordia, si es su voluntad, lo sane. Entonces hay como que diferentes niveles dentro de los dos aspectos. Yo creo que es algo que nunca debemos perder de perspectiva. Mi creencia es que los dones, tanto los extraordinarios como los ordinarios, continúan. Yo creo que el pastor Salvador mencionó algo que en cierta forma la nomenclatura aquí tiene que ver, porque muchos amigos míos cesacionistas me dicen, yo siento del Señor, y yo le digo, para mí eso es un don de profecía, de la forma que yo veo la profecía nuevo testamental, porque yo veo que la profecía nuevo testamental es diferente a la profecía del Antiguo Testamento, porque es llamado a ser examinada en 1 Tesalonicenses 5 y en 1 Corintios capítulo 14. Hay un aspecto de examinarla que yo la veo como que puede ser algunas cosas desechadas, y si fuera revelación completa, no hubiese ese aspecto que presenta en 1 Tesalonicenses 5, toma y desecha lo que no sea de beneficio. Entonces creemos que todos los dones continúan. Lo que sí yo quiero hacer claro, hay muchos creyentes continuistas que han caído en abuso del mismo, y el extremo y el abuso yo creo que muchas veces es lo que hace que nos sintamos como apartados de eso. Pero el mismo apóstol Pablo, en lugar de decirle a los corintios, dejen de hacer los dones, les digo, háganlos correctamente, de una forma siguiendo los parámetros bíblicos. Y nuestro deseo es poder ser continuistas dentro del parámetro que la Biblia nos da guianza, que podemos seguir los mismos. ¿Qué textos bíblicos tú pudieras usar para apoyar esta posición? Hay pudiéramos entrar a aspectos de teología bíblica, que en el Antiguo Testamento se inauguró con milagros, en el Nuevo Testamento se inauguró con milagros, y vemos milagros luego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero ahí siempre podemos decir back and forth. Hay un texto que en verdad para mí es crucial, y aunque no es un texto muy utilizado, es en 1 Corintios 1, capítulo 7, dice, de manera que nada os falta en ningún don. Y ahí está usando la palabra carisma, que es la misma palabra que utiliza para hablar de los diferentes dones. Le está diciendo a los corintios, antes de corregirle, que no les falte ningún don, y mira hasta cuándo, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo veo que ahí Pablo ata el uso de los dones con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es un texto que me ayuda a decir, ok, estos dones todavía funcionan. Yo creo que hay diferentes niveles, hay ciertas señales que los apóstoles tenían que yo creo que ya no se practican de esa forma. Pero este texto me dice, hasta que el Señor Jesucristo venga, todavía los dones espectaculares funcionan dentro de los parámetros bíblicos, como 1 Corintios 12, 13 y 14 nos muestra. ¿Hay aspectos dentro de la vida cristiana que pudieran justificarse para dar alguna brecha de que existe la posibilidad de que algunos dones estén vigentes? ¿Hay aspectos que pudieran verse así,
situaciones de milagros, mover del Señor, que a veces nosotros no tenemos explicación. Dentro del punto de vista cesacionista, y cuando decimos de cesacionista para los amigos que nos están viendo y escuchando, es que los dones que consideramos extraordinarios ya cesaron, y continuismo que continúan. Entonces, ¿existe la posibilidad de que hay algunos aspectos de esta vida cristiana que pudiera dejar entrever eso? El hecho de ser cesacionista no elimina el hecho de que nosotros creemos en un Dios soberano. Tanto continuistas como cesacionistas creemos en un Dios soberano que tiene su propia autoridad para hacer cuanto Él quiere en el reino de los hombres, ya sea para mostrar su compasión, ya sea para emitir juicio, ya sea para salvación. Obviamente, ¿quién puede ponerle esos límites a Dios? Él obviamente nos da una revelación y nosotros entendemos que Él tiene sus propósitos, es un Dios de orden si estudiamos las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos rastrear un hilo conector. Pero elimina el hecho de que nosotros digamos que ya Dios no está hablando a través de los hombres porque tenemos una revelación completa, que nosotros no podemos creer que Él interviene cuando oramos para que Él sane. Creemos en la exhortación a orar para que Dios sane a los enfermos. Lo que no estamos hablando es de que eso necesita un intermediario humano para que Dios lo haga. Dios sigue utilizando nuestras oraciones como el medio que Él escucha para actuar en muchas ocasiones. ¿O quién elimina que si Dios quiere obrar en medio de una tribu donde hay realmente pocos elementos de comunicación disponibles para Él soberanamente hacer una manifestación a una persona? ¿Quién puede eliminar esto? Pero eso no es lo mismo que tener una teología continuista. Exacto. O sea, en ese aspecto tenemos que reconocer que Dios es Dios. Amén, amén. La misma pregunta para ti, Joselo, para ya cerrar. ¿Existe la posibilidad de que ante la escasez de evidencias sobrenaturales, como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, decir, wow, pero el aspecto continuista cesacionista tiene sentido? Yo pienso como que algo ocurrió, y todos estamos de acuerdo en eso, en aquella época que no está ocurriendo ahora. ¿Qué puede ser? Sí, es evidente que el libro de los Hechos es un momento histórico, es un cambiar de lo que está sucediendo. Hay unas cosas que sucedieron en el libro de los Hechos que no debemos tener la expectativa que vamos a vivir en ese tipo de momento que estaba ocurriendo históricamente en la iglesia. Yo creo que ahí es donde ambos tenemos que mirar. Yo creo que mi llamado a los continuistas es: no vivamos dependiendo de experiencias, vivamos dependiendo de la palabra de Dios, y que nuestras experiencias estén sometidas a la palabra de Dios. Si mi experiencia no está sometida a la palabra de Dios, por buena que haya sido, por sentimientos que haya tenido, no es de Dios, porque tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Y yo creo que al final, la razón que Salvador y yo nos podemos mirar a los ojos y tener esta conversación es porque yo sé que Él responsablemente ha mirado a la palabra de Dios y ha llegado a una conclusión bíblica, y Él practica y deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva en su vida de acuerdo a los parámetros bíblicos que tiene convicción. Y de la misma forma yo sé que Él puede saber que yo he estudiado la palabra de Dios, tengo una convicción bíblica, y dejo que esos parámetros, que es la palabra de Dios, aunque diferenciamos ellos, son los que controlan nuestro caminar como creyentes. Excelente. Muchas gracias a ambos por este tiempo que hemos compartido juntos. Esperamos que esto sirva de bendición para el pueblo de Dios, que podamos examinar la palabra de Dios y que nuestras posturas, así como ustedes lo han hecho, podamos justificarla de acuerdo al grado de revelación que nosotros tenemos en ella, que sean producto de la investigación, no de la imitación.